Historia de la Iglesia, la era de los mártires, página 67 a la 124. Tema: la defensa de la fe. 1. Las acusaciones contra los cristianos eran de dos tipos. Escribe 3 de los rumores populares y 2 de las críticas de la gente culta, que se reunían para celebrar orgías e incestos, que se emborrachaban y después daban rienda suelta a sus más bajas pasiones, que se comían a un niño que metían dentro de un pan, que adoraban un asno crucificado. Las críticas de la gente culta fue que los cristianos eran ignorantes, que eran una religión de bárbaros. Decían que el Dios de ellos era ridículo y curioso, etc. Decían que la resurrección era el colmo de la necedad. ¿Cuál es la tarea de un apologista y cuál fue el más grande apologista? Defender la fe ante los ataques y acusaciones. Justo Mártir fue el más grande apologista, quien se convenció que el cristianismo era la verdadera filosofía. 3. ¿Cuáles eran las dos posturas de los cristianos ante la cultura pagana? Una era rechazarla completamente y no participar en nada, como dijo Tertuliano, y la otra, que si bien había que rechazar la idolatría, creían que la filosofía y el cristianismo tenían mucho en común. Justino explicó el acuerdo entre los filósofos y la fe cristiana, usando el logos, palabra o razón. Los filósofos creían que el logos o razón universal, y Justino enseñaba que ese logos es Jesucristo, quien se encarnó según San Juan 1:1 y 14. El depósito de la fe. 4. Haga un breve resumen de los que fue el gnosticismo. Viene de la palabra griega gnosis, conocimiento. Su doctrina era un conocimiento especial reservado para los que tenían verdadero entendimiento, y mediante ella se logra la salvación. Creían que todo lo que fuera materia era malo, que el cuerpo era la cárcel del espíritu, y por tanto el cuerpo es malo. Negaban el nacimiento de Jesús y que tuviera un cuerpo físico. Docetismo, apariencia. 5. ¿Por qué fue que Marción llegó a ser una seria amenaza para el cristianismo del siglo II? Creía que el mundo era malo y que su creador era un Dios ignorante. Que el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Uno es supremo, el Padre de Cristo, y el otro es inferior. 6. ¿Cómo se le llamaba en el siglo II al credo de los apóstoles y para qué se usaba al principio? El símbolo de la fe. Era un medio para reconocer a los cristianos que sostenían la verdadera fe en medio de tantas creencias falsas. Y se usaba con el candidato al bautismo, haciéndole 3 preguntas. 7. ¿Por qué cobró importancia el argumento de la sucesión apostólica? Porque los herejes decían que el evangelio había sido pasado a través de algún apóstol y ellos eran los verdaderos poseedores de esas enseñanzas. A lo que la iglesia apeló es a que Jesús se lo dio a sus discípulos y estos a sus sucesores. 8. ¿Qué quiere decir el término católico y por qué lo usó la iglesia en ese tiempo? Universal y también según del todo. O sea, o se predicaba y enseñaba el evangelio según el todo y no nada más un libro o escrito de algún apóstol, como lo hacían los gnósticos y Marción, que solo usaban Lucas. Los maestros de la iglesia. Pregunta número 9. ¿Quién era Ireneo y cuál era su interés al escribir sobre la fe y la doctrina? Nació en el año 130 después de Cristo en Esmirna, discípulo de Policarpo. Fue pastor y por lo tanto sus escritos llevan el propósito de llevar a su grey en la sana doctrina y vida correcta. 10. Clemente de Alejandría.
No fue pastor sino maestro. Por lo tanto, ¿cuál fue su enfoque al escribir y a quién apelaba continuamente en sus escritos? Escribió para los intelectuales y apeló a Platón y los filósofos. Creía que los filósofos son a los griegos lo que los profetas a los judíos. 11. ¿Qué es lo que se refleja en los escritos de Tertuliano? ¿Qué tipo de lenguaje usaba y por qué? Que parecía ser abogado. Usa un lenguaje sarcástico, legal, duro, inflexible. Llegó a ser el azote de los herejes. Pregunta número 12. ¿Por quién se sintió atraído Tertuliano y por qué? Por Montano, porque este era un muy rigorista y legalista como le gustaba a él. Pregunta número 13. ¿Cuáles son dos de las grandes respuestas y fórmulas doctrinales de Tertuliano a Praxeas y por cuáles es un personaje único en la historia de la Iglesia? Praxeas enseña el patripacionismo, que Dios se manifestaba de tres modos distintos, no al mismo tiempo los tres. Y Tertuliano le contestó con la fórmula de que hay en Dios una sustancia y tres personas, y en Cristo hay una persona y dos sustancias o naturalezas. 14. ¿Qué fue Orígenes cuando tenía 18 años y en qué se llegó a convertir después? Fue quien preparaba a los candidatos a bautizos, los catecúmenos, y se convirtió por su genio excepcional en un famoso maestro de la fe cristiana. Pregunta número 15. ¿Cuáles son las tres tendencias teológicas de este capítulo? ¿Y cuál es la más evangélica? Ireneo es el defensor de la doctrina tradicional de la Iglesia, en términos pastorales, y el más evangélico. Tertuliano igual defiende, pero su propio legalismo le lleva a romper con la Iglesia que defendía. Clemente y Orígenes son más pensadores que pastores y se dedican a defender la fe ante los paganos, pero apelando demasiado a la filosofía. Tema 10. La persecución en el siglo III. Pregunta número 16. ¿Cuál fue el más famoso de los martirios bajo Séptimo Severo y por qué? Es el de Perpetua y Felicidad, por su forma tan valiente de enfrentarla, a pesar de que fue un martirio sangriento y horrible. Pregunta número 17. En este tiempo de persecución, ¿quiénes fueron los confesores y quiénes los caídos? Los confesores eran los que permanecían en la fe a pesar del martirio, y los caídos eran los que habían sucumbido, perdido la batalla ante los embates de la persecución. Tema número 11. La vida cristiana. Pregunta número 18. Explique cómo se llevaba a cabo el bautismo en esos tiempos. A los catecúmenos se les preparaba de 1 a 3 años. El bautismo se hacía el domingo de resurrección. Era por inmersión, desnudos, separados hombres y mujeres. Y al salir se le ponía vestido blanco, nueva vida. Se le daba agua a beber, se le ungía, se le daba leche y miel y participaban de la comunión. Pregunta número 19. ¿Cómo era la organización de la Iglesia y cómo se difundió la fe cristiana? Obispos, presbíteros y diáconos. Y el evangelismo no era en las iglesias, sino en talleres, cocinas, mercados. El evangelismo no lo hacían tanto un misionero o evangelista, sino los cristianos. Pregunta número 20. ¿Cuál fue el símbolo cristiano más importante y cuál es su significado? El pez Ixo. Son las iniciales de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Tema número 12. La gran persecución y el triunfo final. ¿Cómo se llamó el edicto que puso fin a las persecuciones y quién lo promulgó? El edicto de Milán, y lo promulgó mayormente Constantino. Amén.
Hemos terminado con el cuestionario número 2 de la historia del cristianismo. Amén.